Señoras y señores, yo soy Mauricio Ríos García y este es un nuevo episodio de Poder y Mercado. El tema del que vamos a hablar hoy, la planificación patrimonial ante la pandemia, no tiene por qué ser un tema controversial ni polémico, sino probablemente termine convirtiéndose en uno de los más útiles que hemos venido cubriendo desde el inicio de los capítulos de Poder y Mercado. En este sentido, probablemente no sea ninguna sorpresa que para enfrentar la crisis de la pandemia del coronavirus, la gran mayoría de gobiernos alrededor del mundo ha terminado aplicando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que fueron escandalosamente tardías y que además fueron excesivamente draconianas en base a la experiencia del gobierno chino lidiando con el virus, que no olvidemos además fueron altamente cuestionadas no solo porque la aplicación de muchas de ellas implicaron una flagrante violación sistemática de los derechos humanos de sus ciudadanos, sino porque además incluyeron el confinamiento generalizado y por tanto tener que destruir buena parte de la economía global. Entre quienes aplicaron las medidas al estilo del gobierno chino, que primero ocultó información y luego incluso amenazó con cárcel a quienes pretendieron sonar alarmas sobre el peligro de un serio problema que estaban observando inicialmente, y que además mintió sobre si tenía realmente la situación bajo control, las justificaron afirmando que nadie había previsto que esto sucedería, que esta crisis se trataba de un evento del tipo de cisne negro, de un evento altamente improbable con un gran impacto en caso de suceder, y que por tanto había que actuar rápido, sin tiempo que perder, es decir, que por cuanto más se tardaran en aplicar medidas, más duras tendrían que ser. Con este argumento, distintos gobiernos alrededor del mundo encontraron el pretexto perfecto para utilizar las distintas medidas de estado de excepción para utilizar el uso de la fuerza sobre sus ciudadanos, así como incrementar el número de atribuciones y competencias, como no, del Estado sobre la economía, que no hubieran sido posibles de otra manera ni en otro momento y que incluso luego de lo peor de la pandemia los han mantenido e incluso los han incrementado. El caso que mejor ilustra este problema no es necesariamente el de la China, sino el de España. El gobierno de España ha acosado a la monarquía, ha cerrado el Parlamento, ha realizado confiscaciones de material sanitario urgente, ha aplicado controles de precios, nacionalizaciones, censura y control de los medios de comunicación y encima ahora parece estar mintiendo sobre la cifra real de fallecidos por coronavirus. Además, España ha terminado incrementando el gasto, el déficit y la deuda a niveles récord y ahora se encuentra en busca de aplicar impuestos contra las grandes fortunas para terminar provocando la fuga de capitales a jurisdicciones como por ejemplo Luxemburgo. En consecuencia, el Banco de España acaba de proyectar que la economía de España podría caer entre un 9 y un 12% en 2020, lo cual es francamente alarmante, y además porque representa la peor crisis que ha vivido España desde la Guerra Civil. En resumidas cuentas, en términos generales, la seguridad jurídica ha ido cayendo notablemente y se ha ido perdiendo considerablemente el Estado de Derecho en la gran generalidad de países del mundo. Hay muchos casos en los que será muy difícil hacer retroceder a este tipo de gobiernos. Afortunadamente, para esto existen alternativas para proteger activos en distintas jurisdicciones, recurriendo a asesores financieros, ya independientes o en banca privada o en gestoras de fondos de inversión independientes que no dependen ni trabajan para ningún banco privado. Entonces, tanto por la negligencia del gobierno chino como de la OMS, como por la manera en que han actuado y siguen actuando distintos gobiernos, urge reflexionar sobre la falsa dicotomía, primero, instalada entre salud y economía o sobre seguridad y libertad, así como sobre la responsabilidad individual de los ciudadanos, sobre si queremos seguir concediendo nuestra seguridad al Estado a cambio de nuestros derechos individuales de propiedad privada. Esto es lo mínimo que debe suceder ante semejante crisis. Sin embargo, y en términos más específicos, hay otras amenazas no menos importantes que resulta imprescindible abordar ante esta crisis
por muy desagradables que puedan resultar. Ante la falta de seguridad y además la amenaza de muerte por coronavirus o por el mismo confinamiento forzoso, dada la experiencia de países donde el virus ha llegado antes, es mejor tener siempre la casa ordenada por si llega el inevitable momento de dejar este mundo antes de lo esperado. Por ejemplo, ¿qué sucede si en tan solo 15 días fallece el gran patrono o el dueño original de la empresa familiar? Esto es algo que ha sucedido en lugares como España e Italia, que hoy se encuentran en procesos legales de bancarrota y sucesión sumamente complejos que a su vez impiden la rápida recuperación económica. Y para evitar problemas, es necesario elaborar estrategias de sucesión en vida, para que eventualmente no existan problemas mayores a los que se está considerando en un principio. Lo mínimo que hay que pensar, primero, es la conformación de un consejo de familia, y luego un comité de crisis en la empresa o en la empresa familiar. Y entre los objetivos que deben establecer es la revisión de los testamentos, protocolos familiares, los fideicomisos y demás, pero también dedicarle tiempo y dinero a la formación o fortalecimiento de la formación de los sucesores para tomar decisiones. Deben estar formados no solamente en aspectos directivos y administrativos, sino también en el manejo de las emociones y los vínculos sentimentales ligados a determinados activos de la familia y de la empresa familiar en sí misma. Para esto hay distintas maneras de trabajar. Hay distintas estrategias, instrumentos y asesores que no siempre tienen que ser única y exclusivamente abogados, sino que también debe considerarse saber elegir y contratar contadores y asesores de inversión internacionales especializados. Todo va a depender siempre del objetivo principal y la reflexión sobre cómo y a quién queremos repartir nuestro patrimonio. Pero para que la planificación patrimonial en tiempos de crisis tenga éxito y se respete la voluntad del gran patrono, hay que hacerlo tanto en vida como ante su fallecimiento. Aquí, por ejemplo, resulta muy importante actualizarse con las nuevas disposiciones regulatorias a nivel internacional que ha habido con el FATCA, por ejemplo, de Estados Unidos a raíz de la crisis de 2008, o el Common Reporting Standard de la OCDE a partir no solo de la misma crisis de 2008, sino a partir del caso de los Panama Papers en 2016 hasta la fecha. De un tiempo a esta parte, la nacionalidad ya no resulta tan importante como el lugar de residencia o el lugar donde uno paga impuestos para arrancar con una estrategia ya no solo para la protección de activos ante intereses de terceros o incluso amenazas de extorsión o secuestro, sino también para alcanzar la mayor eficiencia fiscal posible. Habrá casos también en los que se deba considerar herramientas relativamente más sofisticadas que los fideicomisos, como los trusts, que los hay revocables e irrevocables, o discrecionales e indiscrecionales, y que son propios más de derecho anglosajón y mucho más comunes en jurisdicciones offshore, aunque también existen jurisdicciones onshore que se han ido modernizando en esta materia. Por ejemplo, en algunos casos un trust funciona más como una alcancía que como una cuenta de ahorros. Mediante un acuerdo privado que se establece previamente, una persona deposita bienes y activos con la idea de que en un futuro, tanto esa misma persona como cualquier otro beneficiario, y no solo en el caso de herencias, sino también de posibles donaciones o causas filantrópicas, recupere el patrimonio acumulado. Durante ese periodo, un gestor, en el papel de trustee, mantiene el trust o fideicomiso y administra los fondos transferidos con un mandato específico. Y respecto a las jurisdicciones más experimentadas y confiables están, por ejemplo, la mencionada Luxemburgo y las Vírgenes Británicas, Malta, Suiza, Italia, España, Portugal, Uruguay, Panamá, que aunque muchos la consideran como una plaza muerta, todavía ofrece algunos vehículos muy importantes para la protección de activos. También están algunas jurisdicciones del Caribe con Bahamas a la cabeza, o incluso está Estados Unidos, que de un tiempo a esta parte ha terminado convirtiéndose en el paraíso fiscal más grande del mundo, con Delaware, Wyoming, Nevada, Dakota del Sur e incluso la Florida como sus principales atractivos de inversión. Como en todo, no todas las jurisdicciones offshore son igualmente buenas y recomendables, y no todas se especializan en lo mismo. Hay algunas más recomendables que otras dependiendo de lo que se quiere. Por ejemplo, si se trata de la conformación de un fondo de inversión familiar, un seguro de salud o de vida,
o hasta de la contratación de una bóveda de almacenamiento de oro físico están jurisdicciones como Hong Kong o Singapur. De la misma forma, este es un momento más que pertinente para considerar la creación de fondos de derecho privado o la contratación de seguros de vida, que si bien no son los instrumentos más conocidos, sí que tienen mucho que ofrecer. Finalmente, si la decisión termina siendo irse a vivir a otro país, también es importante tener una estrategia no solo para la liquidación e internacionalización de activos, sino también para el cambio formal de nuestra residencia fiscal para no terminar cometiendo errores que rayen en el delito involuntario, si es que vale el término. Como bien se ve, la tarea para ordenar la casa con premura frente a una crisis sin precedentes y donde no se ha sabido cómo actuar desde un principio, no es poca y requiere de mucha calma, paciencia y decisiones tomadas con suficiente detenimiento y con la mejor asesoría posible. Si hay un momento pertinente para encargarse de dejar la casa en orden, es justamente este.